Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de Dios es una sola persona. Dios es una sola persona. Y vamos a estar específicamente hablando bajo algunos temas, los cuales son: Dios es una sola persona, Dios tiene personalidad, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, pero una sola persona. También otro tema que vamos a hablar hoy es Dios manifestado en carne. Después vamos a hablar sobre el misterio de la divinidad. El Logos es la divinidad expresada y Jesucristo posee una naturaleza dual. Y por último vamos a hablar sobre Jesucristo no es el Hijo eterno. Así como ven allí, vamos a estar hablando de algunos temas. Hoy vamos a estar comunicando algunos aspectos específicos sobre Dios como persona. No como persona física, sino como entidad. Y eso es lo que vamos a explicar. El primer tema que vamos a hablar en esta tarde es: Dios es una sola persona. Hay una diferencia de interpretación en la definición de la palabra persona. Y algunos entienden la palabra persona proveniente del significado de un cuerpo, de una apariencia o una expresión visible. Pero si aceptamos esta definición, veremos claramente que el Padre no es una persona porque él es espíritu. Así que si el Padre no puede tener un cuerpo, o sea, Dios en el principio manifestado como Padre, entonces no le podemos dar un cuerpo, entonces no puede ser una persona. Pero, por algún lado, algunos interpretan que la palabra persona, ¿sí?, es una conexión con una personalidad o una individualidad o autodeterminación, etc. Entonces, si aceptamos esta definición, que una persona puede tener individualidad, puede tener personalidad, entonces es allí cuando viene el término de que Dios es una sola persona. Por lo tanto, tiene una sola individualidad, Él tiene una personalidad como Dios. Y entonces estas son las áreas que necesitamos entender. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre la deidad de Dios. Pero el punto principal en el cual hay confusión dentro de la iglesia trinitaria y la iglesia unicitaria, nosotros creemos en la unicidad de Dios, es el siguiente: es que la iglesia trinitaria dice que hay tres personas en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros decimos más o menos lo mismo, pero no lo separamos en personas como personas físicas, sino en personalidades. Esto quiere decir que lo que los trinitarios piensan, estos son los trinitarios, unicitarios, seríamos nosotros, unicitarios. Nosotros también creemos en la multiplicidad de nuestro Dios y también creemos que el Señor se manifestó en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también podemos llamar que como Padre, ¿sí?, Dios tiene una personalidad, como una autoridad, como Padre, ¿sí? Entonces tendría una personalidad y después tiene otra personalidad como Hijo. Como Hijo Él posee una personalidad diferente. Y entonces como Espíritu Santo Él posee una personalidad diferente. Nos estamos refiriendo a tres personas diferentes cuando nos referimos a personas, no a cuerpos visibles o formas visibles, como los trinitarios creen, sino a personalidad o a autodeterminación, o también se lo puede denominar como una individualidad. Cada uno de ellos, o cada una de estas manifestaciones de Dios, tiene una individualidad diferente. Por lo tanto, como Padre se manifiesta como una individualidad diferente que como Hijo. Como Espíritu Santo se manifiesta como una individualidad diferente. Entonces los trinitarios, la gran confusión que tienen es que el Padre lo ven como si fuera una figura, ¿sí? Hijo, obviamente, como la figura del Señor Jesucristo, y Espíritu Santo también como una figura en la cual se les complica porque ni el Padre ni el Espíritu Santo son figuras, sino que son manifestaciones incorpóreas sin persona. Entonces la conclusión es que la palabra persona no es realmente una palabra apropiada para usar cuando nos referimos a la deidad de nuestro Dios, ¿sí? Esto sería nuestro Dios. No es la palabra apropiada.
que necesitamos usar de persona para con nuestro Dios. Pero sí podríamos usar los términos, por ejemplo, la sustancia, la naturaleza, ¿sí?, etcétera, el ser de nuestro Dios. Esas sí serían palabras que podríamos usar que serían congruentes con lo que nuestro Dios es. Y no nos traería confusión al utilizar la persona, ¿sí? Entonces, punto número 2 que vamos a estar viendo, y vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan 1:3 dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, es muy importante e interesante que entendamos o que tengamos un entendimiento claro sobre esta verdad. Cuando dice nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Para que de esta manera no cometamos un error cuando nos referimos a la personalidad de nuestro Dios. No cometamos una falla en esto. Es muy fácil errar y pensar que aquí hay una dualidad de la divinidad de nuestro Dios. Lo cual es un error. No existe una dualidad de la divinidad de nuestro Dios. Por lo tanto, el Nuevo, como en el Antiguo Testamento, el hombre puede tener una comunión con Dios. El hombre puede hablar con Dios y tener una comunión con el Creador, con el Hacedor de todas las cosas. Y nunca debemos creer que Dios es simplemente una fuerza, una influencia impersonal. Entonces, Él es un Dios personal que tiene una relación con nosotros. Y eso es lo que dice Primera de Juan 3:1. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos una relación personal con nuestro Dios. Entonces, un hombre no puede hablar con una fuerza, no puede hablar con algo impersonal, tal como la luz, el sol, el calor, el viento, la naturaleza, la gravedad. Yo no puedo hablarle a esas cosas, decir, hola gravedad, gravedad, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación con nuestro Dios, como no podemos ver a nuestro Dios, entonces tenemos nuestra relación a través de la manifestación que Él tuvo en la personificación del Señor Jesucristo o en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta de verdad debe ser entendida claramente. Necesitamos entender esto bien claramente, que cuando usamos pronombres personales, por ejemplo, el pronombre personal él, ¿sí? Él debe ser usado siempre y no el pronombre personal ello, que es un pronombre personal neutro, porque cuando usamos el él le personificamos a nuestro Dios, el Padre, como dice allí. Entonces esto está hablando específicamente de la entidad de nuestro Dios. Espero que me esté entendiendo, ¿sí?, el concepto. Entonces es correcto referirnos a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como ello. Ello fue la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero cuando nos referimos a el Espíritu Santo, nuestros corazones le recibimos a Él. Entonces los pronombres son diferentes. Es interesante que entendamos la gramática en la Biblia, en el lenguaje, aún en el español, en el inglés, cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando estudiamos la doctrina, porque es clave cómo se utilizan pronombres, cómo se utilizan palabras bien específicas, y esto es lo que muchas veces causa la confusión en las personas, el uso de esta palabra. Vamos al punto número 3. El punto número 3, el punto C, dice que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, pero es una sola persona. Entonces el hombre se consta de cuerpo, alma y espíritu, pero es una sola persona. Entonces, para ver esto vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí hace mención a lo que estamos hablando. Hace mención al espíritu, el alma y el cuerpo. Muchas veces tenemos que entender que nosotros somos entes tripartitos. Lo que esto significa, ser un ente tripartito,
significa que tenemos tres componentes dentro de nuestras vidas. Primer componente, espíritu. Segundo componente, alma. Tercer componente, cuerpo. Vamos a ver otro versículo más en Primera de Juan 5:7. Quiero que te grabes esto. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ok, tres dan testimonio en el cielo. Y dice, es el Padre, ¿sí? Padre, el Verbo, ¿sí? El Verbo. Y por último, el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Y los trinitarios terminan allí. Todos los trinitarios terminan su versión allí. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero si usted sigue leyendo, al final de 1 de Juan 5:17, este es un versículo de la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice allí. Y estos tres son uno. Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Voy a borrar el pronombre él para que no presta confusión. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Estos tres son uno. Pero leímos en 1 de Tesalonicenses que decía que el hombre, como ser, está formado por espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo son usados literalmente en las Escrituras, pero este hecho no significa que hay tres personas. No existen tres personas, ni tres dioses. Y la Biblia claramente declara que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola persona y que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su nombre es Jesús. Entonces, para entender esta verdad, necesitamos considerar al hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Esto es la humanidad del hombre, el ser, la constructura humana, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si el hombre puede ser cuerpo, alma y espíritu y ser un solo hombre, por ejemplo yo, Emiliano, solo hombre, o una mujer compuesta de cuerpo, alma y espíritu, y es uno solo, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil de entender que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es uno solo y está compuesto de estas tres componentes? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Esto necesitamos entender claramente. Aquí está toda la confusión. Toda la confusión está en esto. Yo siempre me hago referencia, voy a usar el color azul. Hago referencia a lo siguiente. Nosotros tenemos lo que llamamos H2O. H2O es la composición química del agua, ¿sí? Habla de las moléculas de oxígeno y las moléculas de hidrógeno que estas tienen. Una molécula de hidrógeno, dos moléculas de oxígeno. Si yo enfrío el agua, la congelo a menos 0 grados en grados centígrados o a menos 32 grados en grados Fahrenheit, esto se convierte en un sólido, lo que nosotros llamamos un cubo o un cubito de hielo. Composición química del cubo de hielo, H2O, sigue siendo la misma. Si yo este cubo de hielo lo pongo al sol y comienzo a calentarlo al sol y dejar que tome temperatura ambiente, este mismo sólido, ¿sí? Esto es un sólido, se va a convertir en un líquido. Pero si este líquido yo lo sigo calentando y elevo su temperatura, pasando la temperatura de ebullición del agua, se va a convertir en un gaseoso. Ahora, lo interesante de estos tres elementos, que en realidad es el mismo elemento, pero en tres circunstancias diferentes, sólido, líquido y gaseoso, la composición química de estos tres es exactamente la misma. H2O.
Entonces, cuando nosotros estamos estudiando a nuestro Señor Jesucristo y nosotros estamos estudiando a nuestro Dios, a nuestro Creador, y queremos entender su composición, ¿sí? Y su manifestación, por qué a veces se manifiesta como Padre, por qué a veces se manifiesta como Hijo y por qué a veces se manifiesta como Espíritu Santo, necesitamos entender que dependiendo la circunstancia es la manifestación o es la manifestación que Él va a producir. Entonces, si Él necesita manifestarse como Padre en la creación, ¿sí? Creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la restauración, para restaurar nuestras vidas, sigue siendo Dios. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo Dios, manifestado en tres formas diferentes. Si la sustancia química del agua no cambia, solo cambia su forma, lo digo otra vez más, solo cambia su forma, en estado sólido cuando es frío, en estado líquido cuando es temperatura ambiente, un estado gaseoso cuando subimos y elevamos la temperatura pasando el punto de ebullición del agua. Entonces entenderemos lo siguiente. Lo que vamos a entender es que si estos tres, algo tan simple como nuestra agua, puede tener tres estados diferentes, esto quiere decir tres manifestaciones diferentes, y estamos todos de acuerdo con esto, entonces, ¿por qué nos lleva a confusión entender que nuestro Dios se puede manifestar en tres maneras diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todavía tener una confusión y pensar que no puede ser posible? Es posible y necesitamos notar que estas son manifestaciones de nuestro Dios en diferentes circunstancias. Dependiendo temperatura, el agua cambia su contextura. Dependiendo el tiempo, la humanidad, lo que Dios quiere hacer como creador a través de nosotros, cambia la forma en que se manifiesta. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla, déjenmela saber, no se queden con preguntas. Esto es bien importante, ¿sí? Punto número D. Dios manifestado en carne. Y para esto, quiero que volvamos a la parte anterior. Padre, Verbo y Espíritu, Espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a ver que en Juan 1.14, el Evangelio de Juan 1.14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto viene de primera de Juan 1.1, que dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, en el versículo 1.1 se establece que Dios es el Verbo y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Vamos de vuelta. En el versículo 1 se establece que Dios es el Verbo. ¿Sí? Y en el versículo 14 del mismo capítulo se establece que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otro versículo clave, que a mí me encanta, es Primera de Timoteos 3.16. Primera de Timoteos 3.16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este punto que estamos viendo aquí es el delineamiento de lo que específicamente ocurrió con nuestro Creador. Él fue Dios manifestado en carne. Pero antes de mandarme allí o irme allí, quiero que veas la primera parte de este versículo. La primera parte del versículo dice: e indiscutiblemente. Esto significa sin controversia, sin discusión. No vamos a tener una conversación de discusión. ¿Cuál es tu punto de opinión? ¿Cuál es mi punto de opinión? Esto es lo que la Biblia dice y sobre esto no se discute. Eso es lo que la palabra indiscutiblemente significa. Dice: grande es el misterio de la piedad. Significa el misterio de nuestro Dios.
hace 2 puntos y empieza la explicación. Y la explicación dice, Dios fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles, primera vez que los ángeles lo vieron a Dios como Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces la primera vez que lo vieron fue en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fue la primera vez que los ángeles lo vieron. Por eso, paréntesis, es que vamos a explicar el último versículo, el último punto de nuestro estudio del día de hoy, por qué Jesús no es eterno. No es eterno desde la eternidad hacia la eternidad. ¿Sí? Predicado a los gentiles, eso quiere decir predicado a nosotros, creído en el mundo, creído por todos, y recibido arriba en gloria. Entonces, cuando nosotros explicamos este versículo, ¿sí?, necesitamos entender claramente que estamos fehacientemente explicando la deidad de nuestro Dios. Dios fue manifestado en carne. El Padre se manifestó como verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al final de su ministerio, el Señor Jesucristo, como verbo, le dice a sus discípulos, me es necesario que yo me vaya para que venga y more en vosotros. Entonces ahí viene la tercera manifestación o gran división que podemos hacer de manifestaciones de Dios, porque Él se manifestó de muchas diferentes maneras. Pero la tercera gran división que podemos hacer es de Espíritu Santo. Él era Padre y el Verbo, se hizo carne, el Verbo, y habitó entre nosotros. Y después se hizo Espíritu para habitar en nosotros. En el versículo dice, y habitó entre nosotros. Esto quiere decir al costado, a nuestro costado, caminar con nosotros. Pero cuando Él habla con sus discípulos, Él les dice, lo que yo voy a hacer ahora es voy a habitar en vosotros. Esto quiere decir dentro de todos ustedes. Adam Clarke, que es un teólogo y hace un comentario bíblico al versículo específico de Juan 17:6, Juan, el Evangelio de Juan 17:6, Adam Clarke hizo esta aclaración y él dijo lo siguiente. Un poco de la naturaleza divina fue conocida por las obras de la creación. Un poco más se conoció por medio de la revelación mosaica. Pero la completa manifestación de Dios, su naturaleza, sus atributos, nos llegó únicamente a través de la revelación de Cristo. Esto lo dijo Adam Clarke. Dijo, un poco de la naturaleza divina fue conocida por la obra de la creación, un poco más se conoció por medio de la revelación mesiánica, pero la completa manifestación de Dios, su naturaleza, sus atributos, nos llegó únicamente a través de la revelación de Cristo. Entonces, a este respecto de lo que acabamos de ver en este lugar, citaremos las Escrituras correctamente. Juan 1:14 dice, ese verbo se hizo carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Ven la congruencia de estos dos versículos? Entonces, esto quiere decir, porque si traducimos la palabra verbo utilizada en Juan, la palabra verbo se traduce logos. Y logos se traduce, de la palabra esta se traduce como la palabra en acción. Y la palabra en acción, en nuestro lenguaje, se llama el verbo. El verbo es la acción. Literariamente, el verbo es la acción de hacer algo. Por lo tanto, Dios se manifestó en carne, en el Logos, y esto cierra, porque este Logos fue el que estaba hablando en Génesis, cuando estaba creando, el proceso creativo, como Padre. El Logos estaba hablando en Génesis, y el Logos, el verbo, se hizo carne en Juan, y habitó entre nosotros, ese verbo. ¿Sí? Entonces espero que quede claro esto. Quiero que quede claro de que el Logos, el Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. No es una doble naturaleza, no es una doble persona, no es la segunda persona de la Trinidad,
No, es simplemente que Dios, con su poder de omnipresencia, Él puede estar arriba, acá, abajo, en todos lados, por su poder de omnipresencia, que significa que puede estar en todos lados. Punto número E. El punto, a ver, ahí tengo una pregunta que dice, si Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, ¿por qué solo es el nombre de Jesús hay salvación si todas las manifestaciones son o es Dios? Muy buena pregunta. ¿Por qué solamente tenemos salvación en lo que es el nombre de Jesús? Esto me gusta hacerlo referencia siempre con mi persona. Si alguien quiere dar la descripción de mi persona, puede dar la descripción como, sin mencionar mi nombre, es decir, el joven más alto en los pentecostales del área de la Bahía. Mide 2 metros o 6'5". Pesa 250 libras. Está casado con Katie. Es pastor de la juventud de los pentecostales del área de la Bahía. Usted está diciendo todos mis atributos de Emiliano, todos los atributos de Emi, pero no me está diciendo el nombre. Cualquiera puede conocer mis atributos, pero no cualquiera puede conocer mi nombre. Solo los que me conocen íntimamente saben cuál es mi nombre, Emiliano. Entonces, cada vez que se tienen que referir a mí, no tienen que hacer toda una lista de mis atributos, sino que simplemente tienen que mencionar mi nombre. Nosotros, como conocemos quién es el Padre, como conocemos quién es el Hijo, como conocemos quién es el Espíritu Santo, como conocemos su nombre, y hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la Biblia, y este es el nombre de Jesús. Como conocemos que Padre no es un nombre, sino que es una manifestación, como el agua. Como conocemos que Hijo no es un nombre, porque es otra manifestación. Y porque conocemos que Espíritu Santo no es el nombre, sino que es otro atributo, otra manifestación de nuestro Dios, no queremos decirle a alguien, usted conoce al Padre y es salvo. Si usted conoce al Hijo es salvo. Si usted conoce al Espíritu Santo es salvo. Nosotros le damos la fórmula directa. Si usted conoce a Jesús es salvo. Porque en Jesús hay salvación. Cada vez que usted dice Jesús, está diciendo Logos. Está diciendo aquel que habló en el principio y creó las cosas. Está diciendo aquel que se manifestó en carne y vino a la tierra para darnos redención de nuestros pecados. Aquel que nos da redención a través del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Jesús. Entonces, estos 3 manifestaciones podemos nombrarlas y ponerle nombre como Jesús. ¿Y por qué? Porque conocemos a Él personalmente. Si no lo conociéramos, entonces estaríamos describiéndolo sin tener una relación íntima con Él y sin saber lo que Él puede hacer. Pero como lo conocemos, entonces podemos decir, cuando nos dicen, ok, Padre, el Padre, Jesús. Cuando nos dicen, no, porque es el Hijo, Jesús. No, porque es el Espíritu Santo manifestado, Jesús. Sabemos cuál es el nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. El único que es nombre es Jesús. Amén. Entonces, espero que haya quedado entendido. Si no, me escriben allí en el chat o en los comentarios para que lo explique. Entonces, vemos en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿sí? Este es el misterio de la divinidad de Dios. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, el misterio de la divinidad de Dios, manifestándose en carne, es el misterio de la iniquidad. Es la carne manifestándose a sí misma como Dios, ¿sí? Y puede ser el contraste en las Escrituras. Y el hombre tiene su opinión, si él no acepta el misterio de la deidad o de la divinidad, estará obligado a aceptar el misterio de la iniquidad, de que Dios
fue manifestado en carne. Y solo hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez sea quitado de en medio nuestro. ¿Ok? Entonces, punto número F. El Logos es la divinidad de nuestro Dios expresada. ¿Sí? Y como ya les dije, 1 de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si no tradujéramos esa palabra verbo y la dejáramos como en el original, entonces allí diría, en el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Ahora, usted entiende esto del Logos porque si va a Génesis, usted ve que Dios, en el principio, Dios creó. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando ve aquí que dice, y el Logos, en el principio era el Logos, en el principio era Dios, y el verbo, el Logos, era con Dios, y el Logos era Dios, ahora es más claro. Entonces, esta palabra griega, Logos, significa la expresión de un pensamiento interno, sino también el pensamiento mismo. Por eso es tan importante, no es solamente que usted le diga a su esposa, mi amor, cociname unos huevos y que la esposa le cocine los huevos. O una carne y que la esposa le cocine la carne. O que algo ocurra y que usted simplemente lo mencione y eso ocurra. Eso no es el Logos. El Logos es algo que usted tiene o que existe en un pensamiento y que cuando es mencionado se hace realidad. ¿Sí? Por eso es importante que el único que puede mencionar esto y el único que puede hacer esto y puede tener este atributo de usar el Logos es nuestro Dios. Porque en el principio no existía nada y de la creación de Él lo menciona y ahora existe. Entonces, lo mismo que el pensamiento de un hombre y la expresión de que es el pensamiento no pueden ser separados del hombre mismo y que la esencia es parte de su propio ser y que la otra y no de otra persona, así también es Dios. Las Escrituras por el apóstol bajo inspiración para evitar cualquier error en la persona clarifica y afirma que el Logos fue Dios. Él dice, no se confundan. El Logos es Dios. Ese Logos que habitó entre nosotros, que estuvo, que habló en el principio, ese era Dios. Entonces, cuando lo vemos y dice, y ese Logos, y ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, nos da una claridad de entender de que entonces Jesús habitó entre nosotros. ¿Sí? Simple. Si tienen alguna pregunta, ahí me la hacen. Dice, en una oración, ¿podemos mencionar al Padre, Hijo y Espíritu Santo o solamente a Jesús? Interesante pregunta. Cuando uno ora, uno tiene que orar como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, si quiere, y no estaría mal. ¿Cómo nos enseñó nuestro Jesús? Él dijo, y cuando oréis, hacedlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí mismo Jesús está mencionando Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Él mismo lo menciona. Usted puede mencionar a Hijo, el Hijo de Dios, a Espíritu Santo, obra en mi vida. Son cosas que uno siempre dice. Hay personas que van a decir, uy, este es medio, no tiene su doctrina, o no entiende la doctrina, o es medio trinitario. No. Nosotros entendemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Jesús. Por eso cuando yo tengo que obrar o tratar de que Dios obre un milagro en alguien, no voy y digo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No, porque no dije absolutamente nada. Solo mencioné atributos, pero no dije cuál es el nombre. Yo voy directamente y digo en el nombre de Jesús. Y ahí ocurren los milagros. Porque yo conozco el nombre. O sea, usted puede orar. Hay gente que ora de esa manera. Yo no soy particular aficionado o me gusta mucho a mí cuando la gente dice papito o padre mío o papito mío. Eso a mí no me gusta. No pienso que es correcto. Necesita haber una reverencia hacia nuestro Dios. Pero si usted quiere orar de esa manera, usted lo puede hacer. Ahora, le voy a decir una cosa. La Biblia dice que cuando usted menciona el nombre de Jesús,
los demonios que también creen en esto, tiemblan. Entonces la próxima vez que usted necesite una oración que sea respondida, una oración de poder, una oración que necesita acción de parte de nuestro Dios, tenga en mente esto, que cada vez que usted menciona el nombre de Jesús, los demonios creen y tiemblan. Es interesante porque algunos dicen, no, pero yo creo en Dios, por eso voy a ser salvo. Sí, los demonios también creen en Dios. Tiemblan, conocen de su poder, conocen de su autoridad, conocen de su deidad, pero no son salvos. Así que solamente el conocimiento no le va a dar la salvación. ¿Ok? Eso es solamente gratis. Entonces, Jesucristo posee una naturaleza dual. Y esto me voy a apartar aquí un momentito. ¿Sí? Voy a dejar eso abajo y voy a hablarles aquí. Jesús. Jesús, cuando nosotros decimos que Jesús tiene una naturaleza dual, lo que significa es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? Acá me preguntan qué tal si usamos Jehová en una oración. ¿También? Sí, Jehová es lo que se llaman Yahvé en el Antiguo Testamento, pero no es el nombre de nuestro Dios. Un paréntesis, ya volvemos a esto. Jehová en el Antiguo Testamento, cuando viene del escrito original, nosotros le agregamos lo que son las vocales para poder pronunciarlo, pero no existían las vocales en ese tiempo, por lo tanto era JHV. Y nosotros, para poder pronunciarlo en el español, lo llamamos, o en el inglés, lo llamamos Jehová. Le agregamos estas tres vocales para mencionarlo. Ese es el nombre de Dios. No es el nombre de Dios. El nombre de Dios fue revelado en el Nuevo Testamento. Es Jesús. Jehová es un nombre que le damos nosotros a Dios antes de conocer el nombre de Jesús. Esto es en el Antiguo Testamento. Esto es Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento recibimos la revelación de su nombre, que su nombre es Jesús. Nuevo Testamento. Entonces, si usted quiere Jehová de los ejércitos, está bien. A usted dice Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Pero si usted quiere tener una oración más personal con Dios y hacerle notar al enemigo que usted tiene una relación íntima con su Dios, y que usted conoce a su Dios en un ámbito personal, privado, íntimo, yo mencionaría Jesús. En el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jesús posee una naturaleza dual. Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo es esto? Él es 100% Dios cuando operan los milagros. Sana a los paralíticos, limpia a los leprosos, para el flujo de sangre de la mujer, alimenta a 5.000, alimenta a 4.000, mujeres, sin contar mujeres y niños. Cuando camina sobre las aguas, cuando hace poderes, cuando calma la tempestad, cuando multiplica el pan, cuando cambia el agua en vino, cuando hace todo, cuando restaura, resucita a Lázaro, restaura personas. Actúa con su poder de Dios. Pero Él, en su humanidad, era 100% hombre. Por lo tanto, Él comía, Él tenía necesidad de descansar. Como hombre, Él tenía una naturaleza dual. Entonces Dios se manifiesta en carne como un ser humano, pero a la misma vez, como Dios, Él fue el Padre. Como el Hijo, Él habló muchas veces y actuó como un hombre, pero como Padre, Él habló y actuó como Dios en la creación. Sea la luz, y la luz fue hecha. Una vez que esta verdad es comprendida por nosotros o se abre el entendimiento, entonces podemos entender que Jesucristo realmente es el Dios Todopoderoso en Cristo, lo que se llamaba Jehová Salvador en el Antiguo Testamento. Ahora es Jesús el Salvador. Entonces la naturaleza dual de nuestro Dios le permite a Jesús, la naturaleza dual de Jesús, perdón, no de nuestro Dios, la
La naturaleza dual de Jesús es lo que le permite a Él operar como 100% Dios y 100% hombre en la manifestación de la encarnación a través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él hace el ayuno de 40 días y el enemigo se le presenta y le dice, ¿por qué no mandas a que esta piedra se convierta en pan, que ángeles desciendan y que el sol? Él está operando como hombre. Cuando Él está orando en el jardín de Getsemaní, orando y le dice a sus discípulos que oren con Él, Él está orando como hombre. Pasa de mí esta copa. Él está teniendo temor como hombre. Cuando está yendo a la cruz, Él necesita ser hombre, porque Él necesita derramar sangre. El único propósito por el cual nuestro Dios vino a la tierra y se manifestó entre nosotros era para poder tener una reconciliación con nuestro Dios y poder tener un acceso nuevamente a la patria celestial y ser salvos nuevamente. Entonces, Él tenía que morir. Entonces, como Dios, nadie lo hubiese podido lastimar, porque nadie podía lastimar a Dios, pero Él necesitaba morir como hombre, como un cordero, en el reemplazo de un cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Tenía que morir en una cruz, tenía que derramar sangre, tenía que sufrir. Tenía que tener dolor. Como hombre, porque de esta manera Él tenía que ir a la cruz. Y cuando Él iba a la cruz del Calvario, allí es que nos iba a poder dar redención de pecados. Pero como Dios, nadie lo hubiese podido matar. Por eso cuando el enemigo está haciendo fiesta porque lo mata al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y se hace burla de Él y le pone una corona y le pone un cartel que dice Rey de los Judíos, y le pone una corona de espinas y le escupen y le dan vinagre para tomar y que esto que el otro, y lo patean y lo golpean y sus órganos casi están salidos del cuerpo porque lo acaban de golpear 40 veces más una, con lo que se llamaba el gato romano, que era un látigo romano de 5 puntas que tenían pelotas de acero, ganchos, garras, que cada vez que golpeaba uno machucaba, otro rompía, otro clavaba y otro arrancaba la carne completamente, en una escena completamente drástica y dramática. Y los órganos de nuestro Señor Jesucristo no es como ustedes lo ven en algunas fotos o algo con un poquito de sangre. Literalmente sus órganos estaban expuestos después de toda esa golpiza de 40 latigazos más uno. Era una cosa totalmente increíble de ver. Algunas veces alguien vio la película La Pasión de Cristo y le parece que esas imágenes son fuertes. Era muchísimo más fuerte de lo que realmente ocurrió. Fue realmente molido por nuestros pecados. Molido, su carne molida por nuestros pecados. Él va a la cruz como hombre, como 100% hombre va a la cruz y muere en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, allí como hombre, dice, consumado es. Pago el precio, como hombre pagó el precio. Y como hombre murió. Como hombre entró a la tumba. Como hombre entró a la tumba. Muerto 3 días. Y al tercer día resucitó. Como Dios. ¿Y por qué hizo esto? Simple. Como hombre, Él tenía que padecer lo que nosotros no tenemos que padecer. Ir a la cruz, muerte de cruz, ir a la tumba, morir en la tumba. Entonces, como hombre, Él fue a donde nosotros tendríamos que haber ido. Y como Dios, venció en todos esos lugares para que nosotros podamos vencer. Hoy en día, cuando somos sus hijos, bautizados en su nombre, arrepentidos, bautizados en su nombre, recibiendo el Espíritu Santo y viviendo una vida de santidad, no tendremos la muerte eterna, sino que tendremos vida eterna como hombres. Último punto que vamos a ver hoy es Jesús es el Hijo. Jesús no es el Hijo eterno. Jesús no es el Hijo eterno. Y esta es la razón que los trinitarios se confunden. Porque para el pueblo trinitario, o las personas de creencia trinitaria, la Trinidad de nuestro Dios, ellos piensan que Jesús estaba en la creación. Error. Voy a hacer una línea de tiempo y lo voy a explicar.
Para el pueblo trinitario, esta es la línea de tiempo, esto es el infinito, esta es la cruz, ¿sí? Esta es la cruz, esta es la creación, ¿sí? Creación. En el principio creó Dios. Esto es Dios. Los cielos y la tierra. Este es el año en que, acá son 33 años para atrás, acá el Señor Jesucristo en un pesebre, ¿sí? Ahí. Esto vamos a ponerlo el año 0 y acá el año 33. ¿Sí? Y acá la creación. ¿Sí? Entonces, cuando en Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, si vimos la gloria como el unigénito del Padre. Ahora mire lo que dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es súper interesante eso, lo vamos a explicar más adelante. Dice unigénito porque tiene un solo gen. ¿Sí? Y mire lo que dice Hechos 13.33. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces la teoría del Hijo Eterno no es válida. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba flotando aquí en la creación. Jesús, viendo cómo Dios creaba las cosas, y el Espíritu Santo también flotando por aquí. ¿Sí? Entonces era Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, 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 no. 1000 veces no. No existía esto. En el principio creó, Génesis 1.1, en el principio creó Dios. Solo estaba Dios, como Padre en la creación. Por eso, en Primera de Timoteos 3.16, aprendas este versículo de memoria, dice, y los ángeles, fue visto de los ángeles. La primera vez que los ángeles en el cielo, ¿sí? Los ángeles en el cielo lo ven a Dios, la primera vez que los ángeles lo ven a Dios es en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene a la tierra, cuando Él nace en un pesebre, cuando las estrellas lo guían, cuando pasa todo esto, allí es cuando los ángeles ven por primera vez a nuestro Dios manifestado en carne. Entonces, Jesús no es eterno, el Hijo eterno desde el principio hasta el final. Como la Biblia dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. No, Jesús es solamente eterno hacia el final. Por eso hay un trono, ¿sí? Y en este trono hay uno que está sentado y hay un solo trono porque hay un solo cuerpo. Es el Señor Jesucristo. Por eso hay un solo trono. Si hubiera divisiones, entonces habría, ¿dónde sentamos al Padre? ¿Dónde se sienta el Padre? Bueno, digamos, algunos se toman del versículo de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Ok, ¿cuál es la diestra de un espíritu? No existe. ¿Cuál es la derecha del viento? No existe. ¿Cuál es la derecha del aire? No existe. Cuando hay algo que no tiene forma, no puede determinar si es derecha o izquierda. Entonces, Jesús no está sentado a la derecha, sino que hace referencia a poder. ¿Sí? Como yo digo, mi hombre de mi mano derecha o esta persona de mi mano derecha, quiero decir que es la persona en la que yo confío, en la que tengo confianza en Él. Entonces, Jesús está sentado en el trono. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si Jesús está a la derecha, el Padre está en el trono, el Espíritu Santo está a la izquierda, ¿es menos importante? No. Por eso es interesante entender que esas tres manifestaciones son uno. Y Jesús es eterno porque hay un solo trono y Él va a estar sentado en el trono. Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Sí? Entonces, unos versículos más para que lo anoten ahí antes que nos vayamos. Anoten allí Hechos 13:33. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado. Y vamos a terminar hoy con esta frase del teólogo Adam Clarke que dice de la siguiente manera. La naturaleza humana de nuestro Señor, de nuestro bendito Señor, fue engendrado por la energía del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, en lo que se refiere a su naturaleza divina que le
permite ser Dios, no puede ser creada ni engendrada. La doctrina de la filiación eterna de Cristo no concuerda con la razón y es contradictoria. La eternidad es aquello que no tiene principio ni está sujeto al tiempo. El Hijo presupone tiempo, generación y Padre. El tiempo también anterior a esa generación. Por lo tanto, la unión racional de estos dos términos, Hijo y eternidad, es absolutamente imposible, puesto que aquello implica la idea esencial diferente y opuesta. Si es hijo, no puede ser eterno, porque si es hijo, tiene que haber un padre que lo anteceda. ¿Sí? Tan simple como eso. Ahora, el Padre sí puede ser eterno. Por eso nuestro Dios es eterno. El Hijo no es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Simplemente es eterno hacia la eternidad. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido la clase de hoy. Lo que hemos visto en la lección de hoy, Dios es una sola persona, la lección número 6. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber, escríbanme allí para que pueda responderlos y si no, nos vemos la semana que viene. Que el Señor los bendiga grandemente. Que tengan un muy buen día.